Morir es natural. Yo, como quien ve ahora mismo este video, sufriremos la pena de ver a nuestros seres queridos partir, y, algún día, tendremos el mismo destino. Gracias por elegir ver este video. Hace meses encontré esta lista en formato de iceberg que enumeraba varias de las causas de muerte más extrañas, delirantes, tragicómicas, y horribles en la historia de la humanidad, antigua y moderna. Espero que lo disfruten y les parezca interesante. Y ojalá que uno, varios o todos los casos que están por escuchar, los hagan reflexionar aunque sea un poco el día de hoy. Nivel 1. En el primer estrato se encuentran situaciones frecuentes. Causas naturales. Morir de viejo. Apagarse. La muerte ideal para la mayoría. Accidentes de tránsito. Algo, por desgracia, muy normal en la actualidad. Cáncer. Una de las enfermedades más temidas. A pesar de existir tratamientos, continúa siendo peligrosa y difícil de vencer. Ataque al corazón. Los infartos suelen suceder cuando un coágulo de sangre obstruye la irrigación sanguínea hacia el corazón. Sin sangre, los tejidos no reciben oxígeno y mueren. Puede tener un efecto doloroso aunque muy rápido. Un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Es decir, necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para hacer copias de sí mismos. Su táctica por excelencia es debilitar el sistema inmunológico, en mayor o menor medida, y en términos muy sencillos es lo que deja expuesto al usuario a cualquier enfermedad y síntoma en su peor forma. Muchas veces con resultados fatales. Muerte por caída. Son más comunes de lo que se cree. Y suelen ser bastante aparatosas. Estos accidentes, en el mundo real, no se ven venir y ocurren muy rápido. Ahogamiento y asfixia, van de la mano aunque no son iguales. Morir en el agua debe ser horrible y tortuoso. En lo personal yo le temo a esta muerte. La impotencia que se debe sentir seguro es muy poderosa. Por más que intentas moverte, el agotamiento lo empeora todo. Asfixiarse, no siempre implica estar consciente. Supe de un chico en mi ciudad que inhalaba pintura en una bolsa de plástico. Un día se la puso en la cabeza, se quedó dormido y murió. Pero en otro contexto puede ser una muerte muy angustiante y dolorosa. Véase el atentado del 11 de septiembre, la mayoría dentro de las torres en su desesperación por las humaredas, ocasionadas por el fuego, decidieron saltar desde lo más alto y evitar agonizar con lentitud. Homicidio o suicidio. Ya lo saben. No hay mucho que decir, todos los días mueren personas, y se matan otras. Ojalá no, pero así es. A disparos, cuchillazos, mutilaciones, golpes, impactos, ahorcamientos, fracturas, por medio de venenos u otras sustancias. Ataques de animales. La misma mierda. Por arañazos, golpes, mordeduras, veneno vía piquetes, o el solo tacto. Incluso siendo devorado parcial o totalmente. A los animales no hay que subestimarlos. Varias enfermedades. Se dan una idea. Como ya lo vimos con los virus, es triste pero es una realidad que a veces tener alguna deficiencia, que te deja en un estado vulnerable, abre paso a padecer otras cosas. Accidentes laborales. Pueden ser muy asquerosos. Una familiar mía trabaja en una gran empresa y se ha enterado de eventos muy desafortunados. Electrocutados, por caídas, triturados, aplastados. Un hombre que hacía limpieza, por ejemplo, cayó en una cinta transportadora en banda que llevaba materiales pesados. Días después el proceso que seguía aquella máquina parecía atascado, así que se apersonaron para ver si era alguna roca o amalgama o escoria que estuviera ocasionando problemas. Pues no era más que ese pobre tipo compactado en la tubería. Pueden ocurrir tragedias en otros ambientes de trabajo, arreglando coches, cocinando, realizando mantenimiento industrial, o algo que involucre directamente una actividad peligrosa, como apagar un incendio.
Nivel 2. Secuestrado por un grupo delictivo. Incluso si no te asesinaran, algo así podría desestabilizar tu vida y salud psicológica. Estar a merced de esa gente debe ser con seguridad algo aterrador y traumático. Hitoshi Nikaido. El doctor, de 35 años, residente de cirugía, murió de manera escalofriante, al querer usar un elevador. Las puertas del mecanismo se cerraron de golpe, prensándolo de los hombros. Para empeorarlo, siguió funcionando y al subir, su cuerpo se desprendió de su cabeza, dando como resultado una muy sucia decapitación. Ryan Normoy. Se grabó a sí mismo saltando de un bote que había dejado en marcha. Sí, así como se lo imaginan. El chico, aficionado a la navegación recreativa, había dejado sin saber el barco en funcionamiento y los investigadores creen que lo dejó atrás en el agua turbulenta, donde luchó por alcanzar el bote pero finalmente se ahogó. Pero qué muerte tan idiota, joder. El espectacular Joy. En los años 90, este escapista quería realizar la proeza de ser enterrado vivo en un féretro y salir de ahí con vida. Uno de los trucos más peligrosos que se pueden hacer. El ataúd, sin embargo, que era de plástico y vidrio, no soportó las toneladas de tierra y cemento fresco, lo que acabó por destruir la caja y enterrarlo vivo. Rasputin. Uno de los personajes más míticos de la historia rusa. Su asesinato fue obra de varios miembros de la nobleza rusa, dirigidos por el príncipe Félix Yusupov. A pesar de lo fácil que se pensaba en un principio, la ejecución de aquel plan se tornó mucho más complicado de lo previsto, y fueron necesarios varios intentos de asesinato en la misma noche para eliminarlo. Este caballero se hizo odiar a base de envidia. Es bien conocido el dato. Ya muerto, le cortaron el enorme pene que tenía. Más de 30 centímetros medía esa cosa. Y matarlo fue un desmadre. Lo atrajeron hasta una reunión durante la noche. Quisieron envenenarlo pero nada hacía efecto. Ya bastante hartos, le dispararon varias veces, un tiro incluso fue en la cabeza. Velaron el supuesto cadáver hasta las 5 de la mañana. Convencidos de que había muerto, decidieron tirarlo a un agujero en el hielo del congelado río Neva, situado al lado del palacio, desde el puente Bolshoi Petrovsky. Cuando se encontró el cadáver y se realizó la autopsia, se descubrieron las verdaderas causas de la muerte. Rasputin murió por ahogamiento en el río. Ni el veneno ni las balas pudieron con él. Gareth Jones. Este hombre, aunque no era la intención, sacrificó su vida por salvar a su perrita. La llevó a pasear a la costa, y en algún momento su mascota fue arrastrada por el agua. Notificaron después las autoridades que la marea alta era de unos 6 metros. Intentó ayudarla y aún así ninguno sobrevivió. El desastre de Le Mans. Fue un choque múltiple sucedido el 11 de junio de 1955 en el circuito de las Artes, cerca de Le Mans, durante la celebración de las 24 horas de Le Mans, en el que murieron el piloto Pierre Levegh y 83 espectadores. Es considerada la mayor tragedia de la historia del automovilismo. Helmut Koenig. Fue un piloto de carreras austríaco. En la 9ª vuelta del Gran Premio de los Estados Unidos en 1974, se salió en una curva, el coche chocó contra el doble guardarraíl que cubría el perímetro de la curva, atravesando la parte inferior del mismo. La parte superior del guardarraíl quedó intacta, decapitando al joven piloto austríaco. Uno de los comisarios que acudieron al lugar del siniestro recogió el casco, que se encontraba a unos 2 metros del monoplaza. Para su asombro, la cabeza de Koenig estaba adentro. El comisario dejó el casco dentro del monoplaza y cubrieron la escena con una lona de plástico. La carrera no se suspendió. Alberto Fargo. Alberto Fargo de Lisboa, Portugal, murió al caerse de una ventana de 5 pisos mientras interpretaba un tango. Según testigos, Fargo estaba demostrando a los estudiantes cómo mantener la cabeza en alto mirando al techo y no se dio cuenta de la ventana abierta a su lado. Joder. Akbar Salúbiro. Era un hombre de 25 años, que desapareció el 25 de marzo de 2017, después de partir hacia la cosecha en una aldea remota en la parte occidental de la isla de Sulawesi, Indonesia.
Los restos de Akbar fueron encontrados 2 días después dentro del cuerpo de una pitón reticulada. Steve Irwin. El popular cazador de cocodrilos, fue asesinado por el ataque de una mantarraya que le perforó el corazón con su aguijón. Henry Taylor. Una de las muertes más irónicas y estúpidas de la historia. Fue uno de varios encargados en cargar un féretro. Durante un giro que debieron hacer para seguir por el camino hasta el entierro, algunos hombres tambalearon y una cosa llevó a otra, le dejaron caer el ataúd encima matándolo en el acto. El de Brandon Lee, es uno de los casos más desconcertantes y también trágicos. El famoso actor de cine hijo del legendario artista marcial Bruce Lee, recibió un disparo durante el rodaje de El Cuervo. Su personaje sería acribillado, obviamente, con un arma falsa. Una muy desafortunada confusión provocó que utilizaran una pistola con munición auténtica. Se supone que usan cartuchos inertes, sin pólvora ni fulminante. No obstante, por falta de presupuesto, se adquirieron cartuchos de verdad. Los expertos en armas de fuego que trabajaron en la producción de la película decidieron, por estas razones económicas, desmontar ellos mismos las balas para causar un efecto de explosión ante las cámaras sin que el proyectil disparado cause daño. Lograron quitar la pólvora, pero no el fulminante. Tras algunos días de probar y desarmar varios de los cartuchos, el equipo especializado en esta materia mezcló por descuido los cartuchos manipulados con los cartuchos intactos, al igual que los cartuchos inertes con los cartuchos de fogueo, que son como cartuchos comunes y corrientes, teniendo todos los elementos naturales. La pólvora y el fulminante, pero no el proyectil, permitiendo así que el arma disparada no cause un riesgo real. Al grabar la fatídica escena, el joven actor estaba entrando por una puerta y recibió el disparo accidental de cartuchos Magnum 44, a una distancia de entre 3 y 5 metros. Aquí, se disparó un cartucho de fogueo y los gases del disparo hicieron que la bala disparada anteriormente, que se había quedado atrapada en el cañón, saliera con la misma fuerza que un arma cargada por un cartucho de verdad, impactando fuertemente en el abdomen de Lee. Este cayó al suelo, herido mortalmente. Elisa Lam. Uno de los casos más espeluznantes y confusos. La joven estudiante de origen canadiense murió de manera muy extraña y poco entendible dentro de un enorme y fortificado tanque de agua del Hotel Cecil. Lam había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión. Le habían recetado 4 medicamentos: Wellbutrin, lamotrigina, quetiapina y venlafaxina, para tratar sus trastornos. Según su familia, que supuestamente mantuvo su historial de enfermedad mental en secreto, no tenía antecedentes de ideaciones o intentos de suicidio, aunque un informe afirmaba que había desaparecido previamente por un breve periodo de tiempo. Quizá lo más inquietante son las filmaciones de la cámara de seguridad, que la hacen ver como una fugitiva. Parece estar huyendo de algo que no podemos ver. Eso, o simplemente se cubría las espaldas porque esperaba llegar al techo del edificio, tal vez para reunirse con alguien. ¿Qué teoría tienen ustedes? Me encantaría leerlas. Edgar Allan Poe. La muerte del icónico escritor y poeta, se produjo el día 7 de octubre de 1849, cuando contaba con apenas 40 años de edad. Hoy en día, la causa exacta de la muerte continúa siendo un misterio, aunque desde 1872 se cree que pudo deberse al abuso de agentes electorales sin escrúpulos, que en la época solían utilizar a pobres incautos emborrachándolos, para hacerles votar varias veces por el mismo candidato. Las especulaciones han incluido el delirium tremens, el ataque cardíaco, epilepsia, sífilis, meningitis, cólera, o suicidio. Robert Williams, fue un trabajador de la Ford Motor Company, en Michigan, y la primera persona en morir a causa de un robot. Estaba diseñado para retirar piezas de recambio de su almacenamiento, pero su trabajo era considerado demasiado lento. El empleado estaba retirando manualmente una pieza cuando fue golpeado en la cabeza por el brazo mecánico del robot, muriendo instantáneamente. Pese a fallecer 2 años después, suele considerarse a Kenji Urada como la primera víctima robótica. Un obrero industrial japonés de 37 años, trabajaba en tareas de mantenimiento en una planta de Kawasaki, junto con un robot. No totalmente desconectado, el robot siguió trabajando y por casualidad empujó al ingeniero a una rectificadora, lo que provocó su muerte.
Hilda Vítor Maciel. Esta anécdota es también mítica entre entendidos. La mujer de 88 años, se encontraba en un hospital de Brasil, cuando fue asesinada por error, puesto que alguien del personal de enfermería le inyectó sopa directamente en la vena en lugar de su sonda de alimentación. Una completa mierda. Un adolescente murió a causa de los vapores de desodorante debido a su obsesión por la higiene personal, según una investigación. Jonathan Capewell, de 16 años, tenía 10 veces la dosis letal de propano y butano en su sangre. Se obsesionó con oler fresco y se cubría todo el cuerpo con desodorante al menos 2 veces al día. El escolar falleció tras sufrir un infarto. Se cree que los gases se acumularon en su cuerpo luego de meses de rociarse repetidamente en el dormitorio de su casa. Michael Scaglione. Estaba jugando al golf cuando se enojó y arrojó su palo contra un carrito motorizado. El garrote se rompió y se estrelló contra el cuello de Scaglione, cortándole la vena yugular. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones murió en una cueva después de estar atrapado en el interior durante 28 horas. Mientras exploraba con su hermano, Jones confundió un túnel estrecho con el pasaje igualmente estrecho del canal de nacimiento y se quedó atascado boca abajo en un área que mide unos 25 por 46 centímetros, a unos 120 metros de la entrada de la cueva. Un gran equipo de rescatistas acudió en su ayuda, pero no pudieron recuperarlo con un sofisticado sistema de cuerda y polea después de que una fallara a mitad de la extracción. Finalmente sufrió un paro cardíaco debido a la tensión ejercida sobre su cuerpo durante varias horas por su posición invertida y comprimida. Los rescatistas concluyeron que sería demasiado peligroso intentar recuperar su cuerpo. El terrateniente y la familia llegaron a un acuerdo de que la cueva se cerraría permanentemente con el cuerpo sellado en el interior, como un monumento a su memoria. Se usaron explosivos para colapsar el techo cerca del cuerpo, y el orificio de entrada se llenó con concreto para evitar un mayor acceso. Isadora Duncan. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. Murió en un accidente de automóvil acaecido en Niza, Francia, la noche del 14 de septiembre de 1927, a la edad de 50 años, estrangulada por la larga y delicada chalina que llevaba alrededor de su cuello, cuando ésta se enredó entre la llanta de radios y el eje trasero del coche en que viajaba. Corey Scott. Fue un especialista estadounidense en acrobacias y piloto profesional de motocicleta. La noche del sábado 8 de febrero de 1997, Scott estaba actuando en un estadio de Florida. Una multitud de alrededor de 30.000 espectadores emocionados vio a Scott intentar un peligroso salto. Scott subió por una rampa empinada en su motocicleta y se suponía que aterrizaría en una red que se elevó en el aire. Saltó más de 21 metros de altura en su motocicleta. Estaba destinado a agarrar la red al golpearla, pero falló, rebotó y cayó al suelo. Cayó de cabeza, se rompió el cuello y sufrió otras lesiones graves en la cabeza y el pecho. Scott fue trasladado de urgencia al Hospital Jackson Memorial, donde fue declarado muerto. La impactante fatalidad fue presenciada por miles y fue captada por la cámara por personas que filmaban entre la multitud. Scott había realizado el truco 4 veces antes sin ningún problema. Tenía 28 años al momento de su muerte. John Eric Exum fue un actor y modelo estadounidense quien murió como consecuencia de un accidente con un revólver cargado con cartuchos de fogueo en el rodaje de un episodio de la serie de televisión Cover Up, de la que él era el protagonista. El 25 de agosto de 2018, Linda Goldblum y su esposo fueron a un juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego en el Dodger Stadium para celebrar su 79 cumpleaños y el 59 aniversario de bodas de la pareja. Kenley Jensen, lanzador de los Dodgers, hizo un lanzamiento a 93 millas por hora. La pelota pasó por encima de la red protectora y entró en la audiencia, donde golpeó a la mujer en la cabeza. Falleció en el hospital 4 días después, según el informe del forense, que detalló una hemorragia intracraneal aguda, debida a antecedentes de traumatismo, por fuerza brusca, como causa de muerte. Sucedió el miércoles 1 de abril de 1981, en Hawái, y mató al especialista australiano Jim Bailey.
El doble de acción australiano, conocido como el torpedo humano, cayó 500 pies hasta su muerte desde un avión mientras hacía una película para televisión, dijeron las autoridades. Inicialmente dijeron que el profesional estaba actuando para el programa Eso es Increíble de ABC, aunque el productor del show negó tener alguna conexión con el accidente. Testigos, incluidos miembros del Departamento de Bomberos de Maui y la unidad de rescate, dijeron que Bailey fue suspendido debajo de un Vallanca monomotor por una correa y un cinturón cuando este se rompió. Se colgó de la correa durante unos segundos antes de caer. Las autoridades dijeron que el truco requería que Jim se agarrara debajo del avión durante el despegue y se deslizara hacia un aterrizaje cuando el avión hizo un toque y listo en la pista. David Grandman, en el año de 1982, algo emocionado y tal vez ebrio, decidió salir al desierto para atacar a unos pocos cactus disparándoles. El primer cactus víctima era uno pequeño. Al ver que era fácil, Grandman quiso experimentar con uno más enorme, y optó por disparar a uno que medía 7 metros de alto y tenía como mínimo 100 años de edad. El disparo le sacó un enorme pedazo y el cactus cayó sobre él quitándole la vida luego de unos segundos. Taylor Mitchell. Fue una prometedora cantante canadiense de folk, cuya carrera se truncó al inicio, debido a su inusual muerte. Una tarde, horas antes de realizar un concierto, fue atacada en una zona remota por 2 coyotes que la dejaron malherida. Fue llevada al hospital, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante transfusiones de sangre, pero estas no fueron capaces de compensar la pérdida por hemorragia, y Taylor murió esa misma noche a la edad de 19 años. El caso de Terrell Peterson es complejo, así que voy a resumirlo. Se trata de uno de los crímenes sin resolver en Estados Unidos más infames y notorios de la historia. El pequeño que ven en pantalla murió tras una larga agonía provista por golpes, maltratos y tortura en general. Indignante es saber que su situación estaba siendo supuestamente investigada, ya que venía de un hogar disfuncional. Pero su asesinato demostró que jamás le importó a las autoridades encargadas de proteger al menor. Lo único que hicieron por él fue llevarlo con otros familiares que terminaron matándolo a golpes. Samen Condoruna iba cargando esa suerte de ataúd o carroza fúnebre en la que llevaba a su propia madre, hasta ese santuario que ven arriba. Sin embargo, la escalera que estaban subiendo se derrumbó provocando que todos los que cargaban la caja cayeran al suelo. Con la mala suerte de que el pesado ataúd cayó sobre el hijo de la fallecida, aplastándolo. Por cierto, esta catastrófica situación está filmada y puede encontrarse en YouTube, por si desean verlo. ...9 de marzo de 2018. Atif Rafik. Joven de 24 años. Murió por culpa de su idiotez y de las instalaciones de una sala de cine. Fue con su esposa a ver una película. Por desgracia, al terminar de verla, se le cayó el celular entre su asiento y el siguiente. Al intentar recogerlo, su cabeza quedó atascada en el espacio que había entre ambos. Sufrió un paro cardíaco, y fue trasladado a un hospital, donde murió una semana después, el 16 de marzo. 16 años antes y 2 días después, Brittany Cecil, una fanática del hockey, un 18 de marzo, a 2 días de su cumpleaños, perdió la vida luego de ser impactada con un disco en un partido. Este pasó por encima del cristal detrás de la red, golpeándola en la sien izquierda. Aunque Cecil había sufrido una fractura de cráneo, caminó hasta una estación de primeros auxilios antes de ser llevada al hospital de niños de Columbus en una ambulancia, y su única herida visible era un corte en la frente. En el hospital, sufrió una convulsión inicial y fue ingresada, pero parecía estar recuperándose al día siguiente, tanto comunicativa como ambulatoriamente, y no presentaba quejas de dolor o mareos. Sin embargo, una tomografía computarizada no pudo detectar una arteria vertebral desgarrada, lo que provocó una grave coagulación e inflamación del cerebro. El 18 de marzo, desarrolló fiebre alta y perdió el conocimiento. Murió casi 48 horas después de haber sido golpeada, a las 5:15 p.m. del 18 de marzo de 2002, 2 días antes de cumplir 14 años. Espen Knudsen y Derek Morris, quien hizo el disparo y quien lo desvió respectivamente, se sintieron agobiados por el remordimiento.
Los jugadores del equipo usaron sus iniciales en sus cascos durante el resto de la temporada. En diciembre de 2010, Knudsen, quien como ya dije lanzó el proyectil, se reunió con la familia de Cecil, lo que dio un cierre a ambas partes. Roger Mirro, un hombre de 55 años legalmente ciego, cayó a un compactador de basura el 30 de julio de 2013, mientras buscaba su celular. Revisando dentro del compactador, según los datos de la demanda, Mirro perdió el equilibrio, ya sea al ser golpeado por la basura que había sido arrojada por el conducto a unos pocos pies por encima de él, o al extenderse a sí mismo demasiado sobre la tolva de carga. Su cuerpo activó el sensor, e indicó que comenzara un ciclo de compactación. No había ningún dispositivo de control de seguridad en el interior que le hubiera permitido detener el proceso y no había peldaños que le permitieran salir, alega la demanda. Según la autopsia, murió de heridas por aplastamiento. 15 años antes y un día después. Un niño de 6 años murió luego de someterse a un examen de resonancia magnética en un hospital del área de Nueva York, cuando el poderoso campo magnético de la máquina hizo saltar un tanque de oxígeno de metal a través de la habitación, aplastando la cabeza del niño. La fuerza del imán de 10 toneladas del dispositivo es aproximadamente 30.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra y 200 veces más fuerte que un imán de refrigerador común. Sucedió algo parecido el año 2018, esta vez en enero. Rajesh Maru había concurrido el sábado al centro de salud a visitar a la madre de su cuñado que estaba recuperándose de una gripe. El hombre ingresó a la sala donde estaba el resonador portando un tubo metálico de oxígeno. El poderoso campo magnético generado absorbió al hombre y su mano quedó atrapada entre el cilindro y la máquina. Aunque el personal del hospital pudo rescatarlo rápidamente y llevarlo a una sala de emergencia, el hombre murió a los pocos minutos. João Maria de Sousa. Imagínate ser este pobre jodido tipo. Una puta vaca de 1000 kilos estaba pastando en una colina detrás de una casita en el pueblo de Caratinga, Brasil, cuando pisó su techo de asbesto, que colapsó bajo ella. El hombre de 45 años, estaba acostado en su cama cuando el animal le cayó encima. Lo llevaron al hospital y murió al día siguiente, al parecer de hemorragia interna. Sousa estaba consciente y parecía mantenerse en buenas condiciones, pero tuvo que esperar demasiado para ser atendido por un médico, dijeron sus familiares. Los medios locales dicen que este es el tercer incidente de este tipo en la región durante esa época. El incidente del vuelo 593 de Aeroflot es algo que parece salido de una caricatura. El 23 de marzo de 1994, por supuesto, un avión comercial conocido como el Airbus A310, se estrelló en una colina rusa. El avión sobrepasó los 45 de ángulo, superando el máximo para el diseño. Esto incrementó la fuerza G sobre pilotos y tripulantes, imposibilitando a la tripulación retomar el control. Después de llegar a un ángulo de 90 grados, las funciones restantes del piloto automático intentaron corregir la altitud del avión, poniendo al avión en ascenso prácticamente vertical, cerca del punto de pérdida del avión. Los pilotos se las ingeniaron para poner nuevamente el morro del avión hacia abajo, lo que redujo la fuerza G sobre los pilotos y posibilitando al capitán tomar los controles. Aunque tanto él como su copiloto retomaron el control, su altitud para entonces era demasiado baja como para recuperarse, y el avión impactó con el terreno a alta velocidad, matando a todos los que viajaban a bordo. Los restos fueron encontrados en una ladera remota a unos 25 kilómetros de Mesturechensk, en el suroeste de Siberia. Pese a los esfuerzos de ambos pilotos para evitar el accidente, más tarde se concluyó que solamente tenían que haber soltado los mandos y el avión se hubiese encargado de efectuar las acciones necesarias para prevenir su entrada en pérdida, y por tanto salvar el avión. La grabadora de voz y de datos reveló que el hijo de 15 años del piloto, Eldar Kudrinsky, mientras estaba sentado en los controles, había desconectado sin saberlo el control del piloto automático del avión. Este comenzó a virar incrementando cada vez más el giro hasta llegar a ponerse en vertical mientras que los pilotos eran incapaces de retomar el control.
Al contrario que los aviones soviéticos con los que la tripulación sí estaba familiarizada, no se activó ninguna alarma audible cuando se produjo la desconexión parcial del piloto automático y por esta razón, permanecieron en el desconocimiento de qué estaba sucediendo. Hablando de aviones, Jennifer Riordan, una ejecutiva y filántropa de 43 años proveniente de Albuquerque, Nuevo México, murió a bordo de uno, más o menos. En un trágico episodio, el motor del Boeing 737 estalló y un pedazo destruyó una ventana en el fuselaje. Entonces tuvo lugar una descompresión explosiva por la cual Riordan, sentada junto a esa ventana, fue succionada afuera del avión. Los pasajeros que viajaban a su lado lograron sostenerla y evitar su caída, pero de todas formas la mujer falleció en el hospital por las heridas. Testigos relataron que en el avión quedaron muchas manchas de sangre producidas por los golpes que recibió. Alex Mitchell, en 1975, una noche mientras veía el programa de Goodies, empezó a reírse tanto que sufrió un infarto y murió. De la misma manera, en 1660, el escritor escocés Thomas Urquhart murió de la risa después de enterarse de que Carlos II había regresado al trono. Chelsea Hicks Salvación. Jovencita estadounidense que trabajaba en un spa, y que murió congelada tras quedarse atrapada en una cabina utilizada para crioterapia. Véase, un enorme refrigerador. Anton Yelchin. Fue un actor ruso-estadounidense de cine y televisión, conocido por interpretar a Pavel Chekhov en la serie de películas de reinicio de Star Trek, entre otros papeles prominentes. En la mañana del 19 de junio de 2016, fue encontrado por unos amigos atrapado entre su auto y un pilar de ladrillos fuera de su casa en Studio City, California, en lo que fue descrito como un extraño accidente. Aparentemente, Yelchin salió de su auto y mientras se dirigía a la entrada de su casa, este rodó hacia atrás y lo atrapó contra el pilar y una valla de seguridad. Fue declarado muerto más tarde ese día a la edad de 27 años. La oficina del forense del condado de Los Ángeles identificó la causa de la muerte como asfixia traumática contusa, y afirmó que no había circunstancias sospechosas obvias implicadas. En la mañana del 1 de mayo de 1966, Nick Piantanida se puso un traje de presión de color naranja brillante y un arnés de paracaídas, asegurado dentro de una góndola aislada con espuma de poliestireno del tamaño de un inodoro portátil, comenzó su ascenso para una caída libre supersónica planeada desde más de 120.000 pies. Sin embargo, los controladores de tierra que escuchaban el enlace de comunicaciones se sorprendieron por el sonido de un silbido de aire y una repentina llamada de corte por radio para abortar. El traje de Piantanida se había despresurizado aproximadamente a los 57.000 pies. Los controladores de tierra arrojaron inmediatamente el globo cerca de 17.000 metros, más alta que la altitud de crucero para aviones comerciales, y durante 25 minutos, la góndola de Piantanida se lanzó en paracaídas al suelo. Piantanida apenas sobrevivió al descenso, habiendo sufrido un daño tisular masivo debido al ebullismo, que es la formación de burbujas en los fluidos corporales debido a una reducción extrema de la presión circundante. Y la falta de oxígeno lo dejó con daño cerebral y en un coma del que nunca se recuperó. Piantanida murió 4 meses después en el Hospital de Veteranos de Filadelfia, el 29 de agosto. El 31 de mayo de 1410, moría Martín I, a los 54 años, de una indigestión y ataque de risa. Adolf Fredrik, ex-rey de Suecia, murió después de comer una comida que consistía en langosta, caviar, chucrut, arenques ahumados y champán, que se completó con 14 porciones de semla, servidas en un plato de leche caliente. Se le recuerda como el rey que se comió a sí mismo hasta morir. Heyal Yildirim. Un niño de 13 años, murió después de que una cabra de sacrificio saltara de un edificio y aterrizara sobre su cabeza. El chico, que provenía de Turquía, estaba jugando con unos amigos cuando la cabra escapó de su destino y se precipitó sobre él. Se conoce como accidente de los rodeos al choque entre dos aviones Boeing 747 que se produjo el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, en el norte de la isla española de Tenerife, en el que murieron 583 personas.
Fue el accidente aéreo más grave de 1977, el más catastrófico en una colisión aérea en tierra, el más mortífero de España, así como el peor desastre a nivel mundial en la historia de la aviación. Una serie de factores contribuyeron al accidente. El principal fue la amenaza de bomba que provocó la sobrecarga del aeropuerto. El cansancio tras largas horas de espera y la tensión creciente de la situación agregaron factores de riesgo. El capitán del KLM, debido a la rigidez de las reglas neerlandesas sobre las limitaciones de tiempo de servicio, solo disponía de 3 horas para despegar desde el aeropuerto de Gran Canaria de vuelta al aeropuerto de Ámsterdam o tendría que suspender el vuelo, con la consecuente cadena de retrasos que eso conllevaría. Además, las condiciones atmosféricas del aeropuerto estaban empeorando rápidamente, lo que podría provocar que el vuelo fuese retrasado aún más. El llamado síndrome de la prisa pudo afectar al piloto neerlandés, que inició su recorrido por la pista sin tener autorización para el despegue. Tan solo tenía confirmación de la ruta a seguir una vez que despegara. Esta es la causa directa del accidente y, a pesar de las reticencias neerlandesas, es la versión aceptada y corroborada por las cajas negras de los aparatos. La investigación posterior realizada por las autoridades españolas concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del capitán de KLM de despegar, creyendo, erróneamente, que se había emitido una autorización de despegue del control de tráfico aéreo. Un hombre de Florida llamado James Campbell, murió después de que un perro subió a una camioneta y presionó el acelerador, lo que provocó que el vehículo golpeara al hombre cuando abrió una puerta fuera de su casa, dijeron las autoridades. 9 de marzo. Jenny Mitchell, una joven estilista de 19 años, llevaba productos de peróxido cuando su automóvil estalló en llamas. Se cree que los productos químicos se filtraron y se mezclaron en el espacio para los pies de su automóvil y explotó al encender un cigarrillo. Sus padres defendieron esta hipótesis. Pensaban que las latas de peróxido de hidrógeno, que se usa para teñir y blanquear, pudieron haber goteado y por ende causado la explosión fatal una vez que intentó ponerse a fumar. Sin embargo, el forense lo describió como una pista falsa, y aclaró que los expertos lo habían descartado como una causa probable. Sherwood Anderson, un escritor estadounidense, maestro de la técnica del relato corto, y uno de los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. Falleció el 8 de marzo de 1941 de una peritonitis, por haberse tragado un mondadientes que le generó la infección. Muchas obras suyas fueron publicadas después de su muerte en Panamá. Yace en el cementerio de Round Hill, en Marion, Virginia, bajo el epitafio: "La vida, no la muerte, es la gran aventura". Jean-Baptiste Lully. Compositor, instrumentalista y bailarín franco-italiano. Murió en 1687 de una gangrena, causada por una herida que se hizo en el pie con su mismo bastón de orquesta. Una pieza de hierro con la que golpeaba el suelo para llevar el compás. Se negó a que le cortaran la pierna, para salvar su vida, ya que no volvería a bailar. Bridget Driscoll. Fue el primer caso registrado de un peatón muerto en una colisión con un automóvil en Gran Bretaña. Murió atropellada por un auto que conducía a alguien desde una exhibición. Cabe destacar que el vehículo iba a muy baja velocidad. La mujer no pudo lograr esquivarlo y fue machacada. Thornton Jones, un abogado de Gales, despertó y se encontró a sí mismo degollado. En un papel escribió rápidamente: "Soñé que lo había hecho, me desperté y era verdad". Murió 80 minutos después. Sí, se suicidó mientras dormía. Dicen que Carondas fue un legislador de la ciudad siciliana de Catania que vivió en torno al siglo V antes de nuestra era, y que, entre otras leyes, prohibió bajo pena de muerte que nadie entrara armado a la asamblea de la ciudad. Un día llegó a este lugar, luego de haber ido de casa, solo para percatarse que todavía llevaba un cuchillo en su cinturón. Para hacer cumplir su propia ley, se suicidó. Alan Pinkerton. Un reconocido espía, falleció en Chicago, el 1 de julio de 1884 a causa de una infección, provocada por morderse duramente la lengua, al resbalar y caer en una acera. Fue enterrado en el cementerio Graceland, en Chicago. Pertenece al Salón de la Fama de la Inteligencia Militar. Gary Hoy.
abogado canadiense que intentó demostrar que las ventanas de vidrio del edificio donde trabajaba eran irrompibles a un grupo de estudiantes de derecho, abalanzándose directamente contra una pared de cristal. Si bien esta no se rompió, el marco de la ventana se dio y cayó desde el 24º piso, falleciendo en el acto. Maruka Jenny Binkombi, nacida en Papúa Nueva Guinea, caminaba por un sendero de Northward, Townsville, cuando un trozo de tubería arrojado por un tractor la golpeó en la cabeza y murió instantáneamente. El conductor y varios niños que presenciaron la escena quedaron traumatizados. Tom Price, un conductor en el Gran Premio de Sudáfrica de 1977, murió junto al jefe de bomberos Frederik Jansen van Beuren, después de ser golpeado en la cabeza por un extintor de incendios cuando su coche golpeó al mariscal mientras corría por la pista para apagar un coche en llamas. El incidente del Waterworld Concord de 1997. Varios estudiantes habían asistido a este parque acuático y no se les ocurrió mejor idea que arrojarse todos al mismo tiempo por un tobogán, que no pudo soportar el peso y colapsó. Aunque hubo muchos heridos, solo se cobró una víctima, Kimby Gilotti, una chica de 18 años, que murió con el tórax aplastado. Karen Weatherhan, una profesora de química y especialista en metales tóxicos, se envenenó accidentalmente en su laboratorio cuando unas cuantas gotas del compuesto conocido como dimetilmercurio penetraron en su guante protector, que estaba usando como referencia para investigar las propiedades tóxicas del cadmio. Los síntomas se presentaron hasta 6 meses después, cuando ya estaba muy envenenada. Enfermó súbitamente en enero de 1997 y fue hospitalizada. Entonces cayó en un coma que duró hasta junio, cuando se le retiró el soporte vital y murió. Matilde de Austria, pereció el 6 de junio de 1867 a los 18 años. La archiduquesa se había vestido de gala para ir al teatro, con un vestido de gasa a la que se había añadido una solución de glicerina para mantenerla ahuecada. Antes de irse decidió fumar un cigarrillo, algo que su padre le tenía prohibido. Cuando creyó que iban a descubrirla, puso el cigarro tras su falda, que se incendió con extraordinaria rapidez. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que la mataron, mientras toda su familia observaba. El vuelo 1907 de Gol Transportes Aéreos era un Boeing en un vuelo nacional de pasajeros desde Manaus, Brasil, a Río de Janeiro, que el 29 de septiembre de 2006 colisionó con otro avión. Los 154 pasajeros del Gol 1907 murieron cuando la nave se desintegró en el aire. El otro vuelo sufrió daños, pero aterrizó con sus 7 pasajeros ilesos. Isabel de Baviera sería asesinada el 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba por el lago Lemán de Ginebra, en compañía de la condesa Irma Staraz. Fue atacada por un anarquista italiano de nombre Luigi Lucchini, que fingió tropezarse con ellas y aprovechó lo extraño del accidente para enterrarle un estilete en el corazón. Ella siguió avanzando porque no se percató isofacto de la herida, pero igual acabó muriendo segundos después. Hans Steininger tenía una barba exageradamente larga. Una noche de septiembre de 1567, hubo un incendio en la ciudad donde vivía, por lo que los habitantes corrían despavoridos. Él también deseaba escapar. No tuvo tiempo de enrollar su pelaje en el extraño bolsillo que utilizaba, así que se lo echó al hombro, e intentó correr, pero la barba simplemente se le deslizaba. Tanto que no pudo evitar tropezar con ella, quebrándose el cuello y muriendo en el acto. David Fial, fue un británico al que iban a quitarle su casa. La verdad es que recibió varias ofertas para alojarse en otra parte. Sin embargo, se negó y optó mejor por suicidarse de una forma muy rara. Colocó una motosierra en la pata de una mesa de billar, le colocó cinta adhesiva para mantenerla prendida y se colocó debajo con la cadena de la herramienta en el cuello. Él mismo se decapitó. Adelir Antonio de Carli murió durante un intento de vuelo en Racimo el 20 de abril de 2008. Era un sacerdote con experiencia en paracaidismo que realizó esta actividad para recaudar fondos para financiar un área de descanso espiritual para camioneros en una ciudad de Panamá. Esto consistió en intentar volar con una silla sujetada a unos 1000 globos, y alcanzó una altura de 6000 metros, antes de perder contacto con las autoridades. Más tarde se encontraron pedazos de globos en el mar frente a la costa. El sacerdote había llamado desde su celular para pedir ayuda.
Hasta el 4 de julio de 2008, la mitad inferior de un cuerpo humano fue encontrada flotando en la superficie del océano por un buque de apoyo de una plataforma petrolera en alta mar. Después de que los restos se identificaron inicialmente en la ropa como pertenecientes a Carly, las pruebas de ADN confirmaron que eran suyos el 29 de julio de 2008 tras compararse con muestras de su hermano. Rebecca Burger, una modelo y blogger fitness, que compartía su estilo de vida en internet, murió el 8 de junio de 2017, de manera desconcertante por la explosión de un dispensador de crema batida, que le provocó un ataque al corazón después de ser golpeada en el pecho con este dispositivo. Ider Korkmaz, o como mierdas se pronuncie, murió cuando una caña de pescar que llevaba se enganchó con un cable que lo electrocutó. Era testigo contra un mafioso de nombre Willem Olidir, y a pesar de lo desafortunado que era, no podían hacer nada ya que realmente había sido un accidente. Elaine Herzberg, el primer caso registrado de un peatón que muere golpeado por un vehículo autónomo. Empujaba su bicicleta por una carretera cuando la aplastó un auto de prueba que estaba en modo de conducción automática, aunque este tenía a bordo un conductor de respaldo en el asiento correspondiente. Muy jodido. La chica fue llevada al hospital donde murió por las brutales heridas. Vladimir Likonov. Tenía 25 años. Trabajaba en un laboratorio químico donde mezcló por accidente una sustancia o polvo explosivo que estaba preparando, confundiéndolo con ácido cítrico. Esto provocó que le explotara la mitad de la cabeza al intentar masticarlo, quedando sin mandíbula. Mónica Meyer, alcaldesa de Bererton, Maryland, murió asquerosamente mientras revisaba los tanques de aguas residuales de su ciudad. Resbaló en la puta fosa séptica, que eran al menos 4-5 metros de desechos humanos. Raildo Matías Santos. Sufría ataques epilépticos y encima, el fatídico día se encontraba borracho. Intentaba recoger algas en un balde de 20 litros en el patio trasero de su casa, solo que de algún modo se tropezó y cayó de cabeza en la cubeta, muriendo al instante. Elizabeth Iserwood. Falleció por hipotermia luego de quedar atrapada desnuda en el armario ventilado de su casa de vacaciones. Se cree que la mujer de 60 años regresaba del baño en medio de la noche cuando entró en el armario oscuro y la muerta se cerró detrás de ella. No queda claro por qué coño se metió ahí, si se confundió o verdaderamente tenía pensado ir hacia el armario. Hayato Tsuruta. Japonés con enfermedades mentales que enloqueció. Salió corriendo de su casa de cuidados y entró a un supermercado, donde comió tantas rosquillas que sufrió un ataque y se jodió. Diane Durry caminó junto a su esposo hasta afuera de un restaurante donde conocerían otra pareja a la que le venderían un cachorro. Solo que el letrero del local tuvo un fallo y cayó, aplastando a Diane e hiriendo a su marido. Mike Edwards. Violonchelista de 62 años, tuvo un accidente en su camioneta, que fue aplastada junto con él por un fardo de heno de 600 kilos rodante desde una tierra de cultivo cercana que llegó a la carretera. Miguel Martínez. Chico de 14 años que chocó con la estatua de un toro en el campus de la Universidad Tecnológica de Texas, y se estrelló con tal fuerza que quedó atravesado y guindando por los cuernos. Kurt Gödel. Uno de los lógicos y matemáticos más importantes y referenciados, que se volvió paranoico a un punto en el que creyó que iban a envenenarlo con su comida. Por ello, dejó de comer hasta morir de inanición. Yudikei Sagorsky iba a bordo de un bote cuando una raya voló por encima y la golpeó tan fuerte que le pulverizó la cabeza. Alan Rippey viajaba también en un bote con su madre y su hermano, hasta que un pez enorme conocido como esturión, saltó y la golpeó mortalmente. Tenía 5 años. Darren Hickey. Perdió la vida al comer una croqueta con carne de pescado y patata, tan caliente que quemó su garganta y dejó de respirar. Kenneth Pinyan desarrolló peritonitis causada por una perforación en el colon, tras dejarse coger por un caballo con la intención de filmar pornografía zoófila y distribuirla. Ivan Lester Maguire, paracaidista experimentado, más o menos, que planeaba grabar una sesión de saltos desde avioneta. Esta filmación lo tenía tan ocupado que, a la hora de saltar a 3000 metros de altura, lo hizo sin paracaídas. Las muertes del Monte Miara.
Llegó a hacerse famoso como un centro de suicidio, pues este cráter se llevó unas 944 vidas solo en 1933. En los siguientes años la ocurrencia de al menos 350 más provocó que turistas morbosos e insensibles viajaran hasta el volcán solo para ver gente suicidarse arrojándose. El vuelo 498 de Aeroméxico fue un vuelo que operaba la ruta de Ciudad de México a Los Ángeles. Aunque puede haber varias aristas, para explicarlo de manera simple, el avión de Aeroméxico descendía hacia el aeropuerto, mientras una avioneta subía cada vez más, hasta impactar con la cola del avión, causando una catástrofe. Murieron de forma inmediata los 3 pasajeros de la avioneta, y todos los que iban a bordo del avión. El vuelo 182 de Pacific Airlines era un avión comercial Boeing 727 que colisionó con un Cessna 172 en California. Es hasta la fecha el peor accidente del estado. La razón del accidente fue una combinación de varios factores. Como las condiciones climáticas que limitaban la vista de los pilotos, un mal manejo de los protocolos de tráfico aéreo cuando creyeron haber visto al Cessna volando cerca y luego lo perdieron sin dar más alertas. No ayudó que uno de los pilotos del vuelo 182 llevara una capucha que lo mantenía mirando el panel de la cabina. El Cessna también cambió su original ruta de vuelo en último instante. Cuando chocaron, hubo un crujido, luego una explosión. El 182 se estrelló en un barrio residencial de San Diego, y destruyó varias casas. La compresión y las fuerzas G resultantes de la velocidad de impacto de aproximadamente 650 km por hora, dieron como resultado una escena de increíble carnicería cuando los pasajeros y la tripulación fueron mutilados y desmembrados. Fallecieron las 135 personas a bordo. Los 2 tripulantes del Cessna también murieron, al igual que 7 personas en tierra, incluyendo 2 niños. Otras 9 personas fueron heridas. Quizá ya conozcan la historia de Clement Vallandigham. Durante un juicio, quería explicar que era posible que su cliente había cometido un asesinato accidental con una pistola durante una pelea. Mientras recreaba la maniobra que creía que pasó en el altercado, se disparó en el abdomen. No murió en el acto, pero sufrió peritonitis al no poder encontrarle la bala que se alojó en su vejiga. Y murió. Los hermanos Barte, Connor y Noah, de 4 y 6 años respectivamente, fueron asfixiados por una serpiente que era mascota de un residente del condominio donde estaban. El accidente de Before Dolphin en 1983 es complejo y extenso, pero para resumirlo, un 5 de noviembre a las 4 de la madrugada, 4 buzos se hallaban en un sistema de cámara de descompresión unido por un pasaje corto a una campana de buceo en la plataforma. Un licitador llamado William Craymon estaba a punto de cerrar la puerta entre la cámara sistema y la vía, cuando la cámara se descomprimió explosivamente de una presión de 9 atmósferas a 1 en la fracción de un segundo. Tanto él, como los 4 buzos estallaron y fueron casi totalmente desintegrados por la descompresión. Las muertes fueron indoloras. Otro licitador resultó herido de gravedad. Junko Furuta, es un caso famoso, también conocida como la chica de concreto. Una jovencita japonesa que fue durante casi un mes, sometida a humillaciones y torturas aberrantes, que le suministraban 4 jóvenes verdugos que la conocían de la escuela, desde quemarla hasta violarla. Finalmente murió y fue botada en un bote con cemento. Boris Sagal, un reconocido director de series de televisión que participó en obras como La Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock Presenta, o Columbo, se hallaba en un nuevo proyecto, una miniserie llamada La Tercera Guerra Mundial, que se transmitió en 1982. Lo que pasó fue que topó con las hélices de la cola de un helicóptero por accidente, pues iba saliendo del vehículo y giró para el lado contrario, y fue semidecapitado. Murió 5 horas después en el hospital. Plaga del baile de 1518. Uno de los fenómenos sociales más raros de toda la historia. Ocurrió en Estrasburgo, una ciudad que ahora pertenece a territorio francés. Una mujer de nombre Frau Trofea, empezó a bailar con un furor incontrolable y sin poder detenerse. Decenas y decenas de personas se le unieron, solo para que, como si se tratara de una horrenda trampa, empezaran a sufrir diversos males al cabo de un rato. Muchos bailaron hasta morir, las piernas ya no les servían, cayeron inconscientes por agotamiento, y hasta sufrieron de ataques de epilepsia. Una planta química estalló.
Voló cosas por todas partes. Una de esas cosas fue un trozo enorme de metal que chocó con un edificio y entró hasta una habitación, derrumbándola y aplastando mortalmente a quien ahí vivía, Sergio Milán. Se cree que la placa de metal vinculada a la muerte del señor es la parte superior del reactor donde se estaba produciendo óxido de etileno para su uso en productos que incluyen detergentes. Colin Nathaniel Scott tenía 23 años y había ido con su hermana, Sable, a la cuenca de Geysers de Norris en el famoso parque de Yellowstone, en junio de 2016. Iban dando un paseo, pero se desviaron de la ruta turística y dieron con una zona peligrosa, donde Nathaniel cayó en una fuente termal. No se pudieron recuperar los restos, pues su cuerpo se había disuelto debido a la acidez del agua, que podía alcanzar temperaturas de más de 90 grados. Su hermana reveló que estaban buscando un lugar donde remojarse, y que su hermano probaba la temperatura de una de las fuentes, la misma donde resbaló y murió. Daniel John O'Brien, de 31 años, se las arregló para escabullirse de la seguridad de un aeropuerto, desnudo y eufórico, para luego subir una de esas escaleras que se encuentran en las pistas y saltar a la turbina de un avión, donde fue hecho pedazos. Bernd Brandes. No me extenderé, ya es famoso por ser la víctima entre comillas del caníbal Armin Meiwes. Para quien no conozca el caso, basta con resumir que Brandes pidió ser asesinado y devorado porque era su fantasía sexual. Francis Daniel Brown. Fue junto a su amigo, John Kemper Hodgson, a una taberna, donde ambos bebieron tanto que apenas podían sostenerse. Daniel iba en el asiento del pasajero de la camioneta que conducía su compañero. Por su estado, como era de esperarse, se salieron del camino mientras Daniel vomitaba por la ventana, y un cable de soporte de un poste de teléfono lo decapitó. Imaginen cómo iba Kemper, que ni siquiera se dio cuenta, y se llevó el cadáver sin cabeza aún guindando del automóvil. Llegó a su casa y se fue a dormir. A la mañana siguiente un hombre y su hija descubrieron la horrible escena. Los oficiales encontraron a Hodgson durmiendo con ropa manchada de sangre y lo acusaron de homicidio vehicular en primer grado, conducir bajo los efectos del alcohol, no detenerse en un accidente con muerte o lesiones y no mantener los carriles. La cabeza cortada se recuperó más tarde cerca del lugar del accidente. Charlie Hoyt fue un pobre niño que murió en un restaurante rotativo, pues mientras estaba en el piso su cabeza quedó atascada entre una mesa de madera y una pared estacionaria. Larry Eli Murillo Moncada fue reportado como desaparecido el 28 de noviembre de 2009. Había discutido con sus padres, y tenía un comportamiento agresivo, que quizás se debía a los medicamentos que estaba tomando. No se supo de él una vez que salió de casa, nunca volvió. 10 años después se supo que le había ocurrido. Se había caído en un hueco de unos 45 centímetros atrás de un refrigerador en el supermercado que trabajaba. Para entonces, este establecimiento llevaba 3 años cerrado. Solo que unos contratistas pasaron por el lugar para retirar los estantes y muebles que había. Así que lo encontraron. Al parecer, subió al congelador para tener un tiempo a solas, pero se resbaló y cayó de 12 pies de altura, quedando atrás del refrigerador. El técnico de aeronaves Ravi Subramanian murió después de ser aspirado por el motor de un avión mientras lo arrastraban para estacionarlo en el aeropuerto de Mumbai el 16 de diciembre de 2015. Porcia fue una mujer romana que vivió en el siglo I antes de nuestra era. Conocida como la segunda esposa de Marco Junio Bruto, el más famoso de los asesinos de Julio César. Se dice que se suicidó tragándose unas brasas ardiendo, luego de la muerte de su esposo. El Soyuz 11 fue la primera misión espacial con tripulación en habitar una estación en el espacio. Se lanzó el 6 de junio de 1971 y regresó 23 días después. Todos sus tripulantes murieron por un escape de aire en la cápsula donde venían, lo que produjo su muerte por asfixia. No llevaban trajes espaciales. En 1921, Felix Bourg encendió una barra de dinamita, la puso bajo su sombrero y dio varios pasos antes de que su cabeza explotara. Gerald Melin se suicidó de una manera espectacular. Fue prueba del estilo que tenía este tipo desequilibrado y molesto por el divorcio que su esposa le había solicitado, al atar su cuello a un árbol mientras se sentaba en su auto deportivo y aceleró lo más que pudo. La consecuencia, una decapitación desastrosa y muy gráfica. George Touler se mató con un método que cuesta creer.
De la nada, en el trabajo, llamó la atención de todos con un grito para que vieran cómo se dejaba caer en una caldera de acero fundido. Natalie Nemetz falleció de modo parecido, pues limpiaba tanques industriales en una fábrica de dulces, y por accidente cayó en uno enorme con galones de caramelo hirviendo. Hugo Avalos Shannon cayó en una mezcladora de carne gigante en la que fue despedazado. Terry Vick y Gary Banfield fueron dos hombres que iban en su coche, cuando un camión cercano en la autopista se volcó y derramó su contenido sobre ellos. Nada menos que aluminio fundido, que se transportaba en una olla en el remolque de plataforma plana, se derramó del contenedor y cubrió completamente el automóvil antes de solidificarse. El incidente del Germanwings 9525 es de veras infame. Se trata de un desastre aéreo con la variación que este fue intencionado. Uno de los pilotos, supuestamente harto del abuso y humillaciones que sufría en el trabajo, decidió suicidarse estrellando el avión contra una montaña. Él y todos los pasajeros, unos 144, murieron. Algo similar pasó en el vuelo 470 de Lama Aerolíneas de Mozambique. Las 33 personas que iban a bordo, perdieron la vida. Después se reveló que el capitán a cargo estaba pasando por un momento difícil. Se había separado de su esposa, su hijo se había suicidado poco tiempo atrás, y su hija se encontraba en el hospital. Esto pareció ser suficiente para estrellar el avión. Khaled Schwartz era un niño que bajó en el tobogán más alto del mundo, por el que se desciende en una balsa con casi nula seguridad. En cierto momento el vehículo se salió del carril y topó con un muro metálico de seguridad que terminó decapitando al pequeño. Gran inundación de melaza de Boston se provocó cuando hubo una falla en un tanque con esa sustancia, que no es más que miel de caña o los residuos de la cristalización final del azúcar. Avanzaba a unos 56 km por hora en una ola de entre 2 y 4 metros de altura, que mató a 21 personas. Algunas se ahogaron y otras fueron aplastadas. Hubo 150 heridos. Mary Reeser fue, o eso se presume, víctima de la combustión espontánea. Es decir, que se cree que se prendió en llamas sin explicación aparente. A pesar de que el cuerpo estaba casi totalmente incinerado, lo que requería temperaturas muy altas, la habitación en la que se produjo mostraba poca evidencia del incendio. El FBI, finalmente declaró que Reeser había sido incinerada por el efecto mecha. Como era una usuaria conocida de las pastillas para dormir, supusieron que había caído inconsciente mientras fumaba y prendió fuego a su ropa de dormir. El caso de Thomas Mantell es complejo y largo, así que lo resumiré porque es uno de los más misteriosos en toda la lista. Él fue un piloto que murió en un accidente aéreo mientras perseguía un ovni. A gran altura se desmayó por falta de oxígeno. Su avión entró en una espiral descendente y se estrelló. Numerosas teorías han surgido, la más aceptada es que seguía un globo Skyhook, unos globos que se enviaban al cielo para la investigación atmosférica. Bai Matidas fue un mártir del sijismo, al que ejecutaron poniéndolo entre dos pilares de los que no podría escapar, y partido en dos con una sierra. Un accidente se dio lugar en el aeropuerto Nukovo en 2014, cuando el avión que estaba por arrancar, chocó con una barredora quitanieves. El piloto estaba tomado. Un bóster sureño, por darle una escueta traducción a este colonialismo, es un fenómeno natural que consiste en un cambio abrupto de viento sureño en las regiones de Nueva Gales del Sur y Victoria, Australia, que se acerca desde el sureste provocando cambios climáticos severos. En 2016, una de estas nubes arrastró polen de ryegrass, lo que provocó ataques de alergia y asma a miles de personas que tuvieron que hospitalizarse. Al menos 10 fallecieron. Ese mismo año, un meteorito asesinó a un conductor de autobuses de 40 años en la India. Todo eso se piensa, ya que la policía local había negado esta hipótesis, diciendo que en realidad eran explosivos cercanos. La NASA también declaró que las características del incidente eran muy raras como para que fuera un meteorito. Sin embargo, mucha gente aseguraba haber visto un objeto extraño caer del cielo, que finalmente estalló al entrar en contacto con la Tierra, ya que mató al señor y causó daños a vehículos y estructuras cercanas. La tragedia del equipo de fútbol Ben Absadi es para un servidor la más lunática de todas. Se trataba de un conjunto de 11 jugadores en la República Democrática del Congo, que se hallaba jugando un partido amateur bajo un cielo nublado que anunciaba una tormenta, cuando de repente, un rayo fulminó a todo el equipo. Sí, mató a todos los jugadores.
Lo extraño es que sus rivales salieron ilesos. Esto desató un escándalo muy grande, como era de esperarse, se acusó al otro equipo de usar brujería, entre otras explicaciones sobrenaturales. Esta catástrofe, con todo respeto, es sorprendente. Para finalizar, un hecho que si no estuviera documentado muchos creerían que es una farsa. Hablo del accidente de 1988 en Caballito, Argentina. Una mujer de 75 años caminaba tranquilamente por esta región de Buenos Aires, cuando un perrito cayó de un piso 13 y le aterrizó en la cabeza. ¡Pum! Ambos murieron. Pero ahí no termina. Una mujer de 46 cruzó la calle para ver qué había ocurrido, cuando un camión la atropelló y la mató. En fin, un hombre tal vez de edad mayor, al ver cómo todos morían de golpe, sufrió un ataque al corazón y falleció ahí donde estaba. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Gracias por acompañarme en esta recuperación, espero que cualquiera o todas las historias que escucharon los hagan reflexionar en mayor o menor medida, y no olvidar que debes aprovechar el tiempo que te quede, sea cual sea. Pues quién sabe, podrías acabar en una lista como esta. Y es que a veces no hay más, lo que deba pasar, pasará.